El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 2944, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociales Chile respecto al artículo 41, número 5 del Decreto Ley 3063 sobre Ley de Rentas Municipales. Tiene la palabra la señorita Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. La gestión pendiente para la que se ha solicitado un pronunciamiento de inaplicabilidad es el proceso sobre reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, contencioso administrativo que fuera incoado por la actora y que actualmente se tramita ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol número 5303-2015. Específicamente, dicho reclamo se dirige en contra de la carta por la cual la Municipalidad de Santiago procedió a rechazar el recurso administrativo de revisión interpuesto por la requerente en contra de lo resuelto por la carta número 3502 de 2014 de la misma entidad. Se pide a la Corte de Apelaciones que, mediante aquel reclamo, deje sin efecto dicha decisión administrativa, en el sentido de que se permita a la requerente el desarrollo de la actividad publicitaria en la pantalla instalada en la azotea del edificio que indica, previo pago de los derechos de propaganda correspondientes. En cuanto al precepto legal reprochado, si bien se solicita la inaplicabilidad de todo el numeral quinto del artículo 41 de la Ley sobre Rentas Municipales, conforme a la argumentación vertida en el libelo de Fojas 1 y a lo señalado expresamente a Fojas 16 de estos autos, se reprocha la inconstitucionalidad del inciso segundo de dicho numeral quinto, cual dispone que, comillas, las normas para regular los estándares técnicos de diseño y emplazamiento para la instalación de publicidad, a que se refieren los capítulos anteriores, serán fijadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a la cual deberán ceñirse las respectivas ordenanzas locales sobre propaganda y publicidad. A efectos de fundamentar su acción, la requerente se refiere a los hechos que dieron origen a la gestión judicial pendiente, para luego exponer las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncian autos. En cuanto a los hechos, expone que en enero del año 2011 la comunidad Edificio Baquedano, ubicado en calle Merced, número 22, comuna de Santiago Centro, dio a la empresa LAC Limitada en arrendamiento y ocupación la cubierta sobre el estanque de agua ubicado en la parte superior del inmueble, incluyendo la estructura del letrero luminoso existente y permisos municipales, entre otros, para destinarla al funcionamiento del letrero o pantalla de publicidad. Se permitía el subarriendo con autorización de la comunidad. La requerente, en el mes de mayo de 2014, celebró un contrato de cesión de derechos y, de conformidad a aquel instrumento, como cesionaria, sería a cargo de las obligaciones del contrato que se cedía a partir de la fecha de la escritura, dejándose constancia que quedaba como responsable de todo permiso o impuesto municipal o fiscal desde la fecha de celebración del contrato. Luego, la requerente realizó diversas gestiones ante la Municipalidad de Santiago para realizar su actividad económica de publicidad. Ello, en atención a que LAC Limitada cedente no había cumplido con el pago de derechos municipales de propaganda y, como entonces no era ella la que estaba en mora, en su calidad de cesionaria, la requerente había adquirido a contar de la fecha del contrato la titularidad de los permisos y autorizaciones administrativos obtenidos en virtud del citado contrato de arrendamiento. Por lo anterior, y para poder continuar con el objeto de la actividad publicitaria, que podría haberse impedida por el incumplimiento de la cedente LAC, por petición de 5 de diciembre de 2014, la requerente ofreció a la Municipalidad de Santiago el pago total del capital adeudado, con un primer pago de 40% del mismo y el restante pagadero en cuotas, sin perjuicio de solventar mensualmente lo que le correspondía desde la celebración del contrato. En atención a lo anterior, la requerente entendió que podría ser necesario regularizar las autorizaciones municipales relativas a la instalación de la estructura sobre la que se colocaba su pantalla publicitaria y de la misma, estructura que por lo demás ya contaba con permiso municipal, sea a través de una nueva autorización de ampliación de aquella o bien de la manera que la Dirección de Obras Municipales lo determinara. Sin embargo, el municipio, por la aludida carta número 3502 de 30 de diciembre de 2014, no acogió la petición por dos motivos. Uno, por contravención al artículo 39 de la Ordenanza Municipal número 62 de la Municipalidad, y dos, porque se infringía la altura máxima establecida por el Plan Regulador Comunal de Santiago en la zona en que se emplazaba el inmueble.
Se agregaba en la aludida carta municipal que, debido a que el elemento publicitario no contaba con permiso y por encontrarse en proceso de cobranza judicial, se había dictado el decreto alcaldicio el día 16 de octubre de 2014, ordenando el retiro de las instalaciones. A su respecto, se dedujo ante el municipio recurso de revisión contemplado en la ley número 19.880, el que se basó en dos motivos. El primero, la presencia de error de hecho, este es que el municipio rechazó la solicitud en tanto no habría comprendido que se ofrecía el pago total de los derechos de propaganda. El segundo motivo, la existencia de nuevos documentos valiosos, de valor esencial, para la resolución del asunto que debieron considerarse, pues en su virtud quedaba claro que la requerente solo había cambiado un letrero publicitario por una pantalla, la que instaló en una estructura construida y autorizada con anterioridad a la limitación de altura actualmente establecida en el Plan Regulador Comunal de Santiago. El recurso fue rechazado por la entidad municipal. Posteriormente, se interpuso reclamo de ilegalidad ante el municipio, precisando lo anteriormente expuesto, el que fue rechazado por la señora alcaldesa, y este actualmente se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En cuanto al derecho, argumenta la requerente que la disposición reprochada es inconstitucional en cuanto a su forma y en cuanto a su fondo. En primer lugar, adolecería de un vicio de inconstitucionalidad formal desde el momento en que, si bien el Tribunal Constitucional efectuó el control preventivo obligatorio de la Ley número 20.033, que modificó el Decreto Ley número 3063, no lo realizó respecto de su artículo 4, número 12, letra A, que es el que introdujo el texto actual del precepto reprochado en estos autos. Y debió hacerlo, pues conforme al artículo 118 constitucional es un precepto que regula una materia de rango orgánico constitucional, toda vez que confiere atribuciones a las municipalidades, en lo que interesa la atribución de regular los estándares técnicos de diseño y emplazamiento para la instalación de publicidad. En segundo lugar, la disposición censurada adolecería de inconstitucionalidad de fondo, sustancialmente por cuanto delega en la autoridad administrativa la facultad de establecer las reglas sobre los estándares técnicos y emplazamiento para la instalación de publicidad en propiedad privada, al disponer que ellas deben ser fijadas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y por las ordenanzas locales sobre propaganda y publicidad. Con ello, inconstitucionalmente, se permite por el precepto impugnado que disposiciones de rango infralegal regulen materias propias de ley como lo es la regulación de los derechos fundamentales. En efecto, se vulnerarían los siguientes 4 numerales del artículo 19 constitucional. El numeral 21. Desde el momento en que éste establece que toda persona puede ejercer libremente una actividad económica lícita, teniendo como único límite las normas legales que regulen su actividad y no normas de carácter infralegal. En la especie, no es posible entonces que el presidente o el municipio la regulen mediante la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y por ordenanzas locales, respectivamente, es decir, que regulen esta actividad económica publicitaria de avisaje. 2. Se vulnera el numeral 14, que establece el principio de reserva legal respecto del ejercicio del derecho de propiedad y de sus facultades por lo siguiente. En atención a la citada delegación que efectúa el precepto reprochado, la aludida Ordenanza General dispone en su artículo 2.7.10 que la instalación de publicidad en vía pública con que pueda ser vista o oída desde la misma deberá cumplir con las condiciones mínimas que establece el mismo, expresando en su inciso segundo que por medio del Plan Regulador Comunal el municipio puede establecer incluso mayores restricciones. A su vez, en su inciso tercero, establece las exigencias mínimas que debe cumplir toda instalación de publicidad, entre ellas cumplir con las normas urbanísticas de la zona en que se emplace. En virtud de lo anterior, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha interpretado en síntesis que las instalaciones publicitarias pueden emplazarse en zonas contempladas en los instrumentos de planificación territorial siempre que cumplan con diversas normas, entre ellas las normas urbanísticas como las son las normas de alturas máximas. Expone la actora que, en definitiva, los requisitos referidos a la altura no se le deberían aplicar, por cuanto los requisitos referidos a la estructura en que colocará su publicidad son aquellos existentes con anterioridad al actual texto del precepto reprochado, pues la estructura debe regirse por la ley vigente a la fecha de su construcción, esto es, al 2005. 3. Se vulnera el numeral segundo del artículo 19 constitucional, desde el momento en que el precepto censurado desconoce el derecho a la igualdad por cuanto arbitrariamente determina que solo en la hipótesis de la actora, esto es, de actividad de avisaje publicitario realizada en un bien raíz de propiedad privada, no sea una ley,
sino que una norma de inferior jerarquía la que regule la actividad económica. 4. Por todo lo anterior, también se vulnera el numeral 26. Observaciones al requerimiento. Por presentación de Fojas 468, la Municipalidad de Santiago formuló sus observaciones al requerimiento, refiriéndose para ello separadamente a los hechos y luego al derecho. En cuanto a los hechos, explica que frente a la petición de la actora de mantener el antiguo permiso u obtener uno nuevo, dos simples razones llevaron al municipio a dar una negativa. El primer motivo de rechazo lo es lo dispuesto, como se dijo, en el artículo 39 de la ordenanza número 62 de la municipalidad, en virtud del cual procede el retiro de aquella propaganda que, al entrar en vigencia la ordenanza municipal, haya sido instalada con autorización municipal, pero contravenga sus disposiciones, específicamente en el evento en que se incurra en mora en el pago de los derechos municipales. Precisa al respecto que la aludida cedente LAC entre los años 2011 al 2013 adeudó el pago de derechos de propaganda por una suma superior a los 124 millones de pesos. De esta manera, ya había incurrido en la causal de retiro de propaganda por estar en mora, no pudiendo traspasar nada el año 2014 a la cesionaria LED. A su vez, ninguna autorización podría renovarse, atendido que la autorización para la instalación de pantalla digital fue concedida en su momento a LAC por 3 años, plazo vencido a la fecha de solicitud de la requerente. La municipalidad, por lo demás, no aceptó la oferta de pago, en tanto esta no incluía los intereses por el retardo ni el IPC. A la fecha, lo adeudado asciende a más de 334 millones de pesos, indica el municipio. El segundo motivo de rechazo es la infracción del Plan Regulador Comunal de Santiago y la Ordenanza General. El citado artículo 2.710 de esta última ordenanza establece en síntesis que la instalación de publicidad debe cumplir con las normas urbanísticas de la zona en que se emplace. Y el Plan Regulador Comunal dispone que la altura máxima de edificación en la zona en que se encuentra el letrero de publicidad es de 23 metros. Por consiguiente, a la fecha, la requiriente está impedida legalmente de obtener un nuevo permiso de propaganda. Y este permiso sí es necesario, pues a diferencia de lo que ella señala, la estructura metálica sobre la cual se coloca el letrero fue objeto de alteraciones, por lo que conforme al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones se requiere un nuevo permiso municipal. En cuanto al derecho, en primer término argumenta que no existe inconstitucionalidad de forma alguna, toda vez que la ley número 20.033, que introdujo el actual texto de la disposición reprochada, fue aprobada en el Parlamento con quórum de ley orgánica constitucional, según consta en la historia fidedigna de la ley. Pero a su vez expone que la disposición objetada tampoco debió ser sometida a control preventivo de constitucionalidad, por cuanto no otorga atribuciones a las municipalidades, sino que tan solo dispone una delegación al Poder Ejecutivo para que, mediante la pertinente modificación en la ordenanza general, regule aspectos técnicos de detalle, que no resulta necesario precisar en la propia ley. Por lo demás, tal delegación no habría sido necesaria, atendido que, conforme al artículo 32, número 6 constitucional, el Ejecutivo puede dictar las normas que estime convenientes para la debida ejecución de las leyes. Lo anterior resultaría más evidente si se considera que, lejos de otorgar al municipio facultades, lo que hace el precepto impugnado es restringir el ejercicio de la potestad municipal de dictar ordenanzas municipales de propaganda y publicidad, potestad que por lo demás preexistía por el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Lo anterior debido a que hoy en día, según el precepto censurado, las ordenanzas deben ceñirse a las regulaciones sobre estructuras de propaganda que se incorporan a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En segundo término, el municipio analiza el artículo 2.7.10 de la Ordenanza General, a efectos de clarificar que, pese a que sí no lo exigiera su letra A, las instalaciones de publicidad deben cumplir con las normas urbanísticas de la zona en que se emplacen, en atención a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y agrega que, en sus demás letras y párrafos, aquella disposición establece normas de seguridad, resistencia, estabilidad y otras que miran al correcto funcionamiento de los espacios urbanos, por lo que en definitiva se trata de normas de seguridad mínima y respeto hacia los espacios públicos. En tercer término, la municipalidad se refiere a las infracciones constitucionalidades denunciadas en el fondo, exponiendo que deben desestimarse en lo medular en base al desarrollo y apreciación sobre la doctrina y la evolución de la jurisprudencia constitucional atingente a la relación entre ley y reglamento y a los conceptos de reserva legal y potestad reglamentaria. Explica, sustentándose en lo anterior,
que la requiriente fundó su requerimiento en base a la doctrina de la reserva legal absoluta, hoy caduca, en cuanto plantea que el presidente de la República no puede inmiscuirse mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria en la regulación de materias de ley. Actualmente, explica, prevalece en la doctrina y la jurisprudencia la tesis de reservas diferenciadas y relativas, y conforme a estas, la reserva legal no puede prescindir de la colaboración reglamentaria, cuestión que en la realidad se debe a que la ley necesita complemento por razones técnicas de variabilidad de presupuestos de eficacia, sociales, técnicos y de oportunidad. De manera que es lícito que el Ejecutivo, en uso de su potestad reglamentaria de ejecución, pormenorice y particularice los aspectos instrumentales para así hacer posible el mandato legal. Lo relevante es que la regulación contenida en el Decreto Supremo y en la Ordenanza Municipal, que conllevan determinadas restricciones o limitaciones a los derechos de las personas, no pugnen con la Constitución política ni con la ley delegatoria, y que exista una apropiada adecuación entre los fines postulados por la ley y los medios que planifica el reglamento para lograrlos. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la requiriente, LED Chile, alega el abogado Juan Antonio Viñuela hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muy amable, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar por la parte requirente y trataré, conforme a la relación que se ha efectuado, de ser lo más breve o acortar el plazo por el cual me ha anotado. En lo fundamental, antes de entrar en el fondo del requerimiento, cabe consignar algunas cosas que creo que son bastante importantes para iluminar a este tribunal respecto de cuál es el contexto sobre el cual se construye este requerimiento. En primer lugar, recordar que antes del año 2005, el artículo 41, número 5 del Decreto Ley 3063, establecía ya la posibilidad de cobrar derechos por los derechos de propaganda. ¿Cómo se redactaba este derecho? Y, señor presidente, me permito leer la antigua disposición del Decreto Ley 3073. Decía, entre otros servicios, concesiones o permisos por los cuales están facultados las municipalidades para cobrar derechos, se contempla especialmente lo siguiente. Y el número 5 decía, derechos de propaganda que se realicen en la vía pública o que sea vista o oída desde la misma. Esta normativa ocasionó una serie de problemas, sobre todo desde el punto de vista de la interpretación. ¿Cuál era la interpretación que se le daba? Se decía, señor, los derechos municipales se cobran por determinadas prestaciones, ¿cuáles son? En este caso puede ser o un permiso, o un servicio, o una concesión. Y dada la redacción que tenía el artículo 41, número 5, el antiguo 41, número 5, se estableció que no había contraprestación cuando la publicidad era instalada en propiedad privada. Ello llevó a que se modificara el artículo 41, número 5, lo que se denominó la primera ley de rentas 2, a través del artículo 20.033. Pero ¿qué es lo que sucedió el año 2005? A raíz de la nueva redacción que habla de los permisos por instalación de publicidad, con lo cual cumplió el requerimiento que así le había mandatado el legislador. Ocurrió que la publicidad, la propaganda y el avisaje, es decir, la actividad económica de publicitar, se incorporó como un elemento urbanístico, cosa que hasta el año 2005 no existía. Es decir, hasta antes del año 2005, la publicidad era una actividad económica regulada por ley, pero en ningún caso estaba dentro de la regulación urbanística y dentro de los instrumentos de planificación territorial. ¿Qué ocurrió a partir del año 2005? Que precisamente la redacción que hace el 41 número 5 hace una delegación en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo que finalmente se traducirá en la dictación del año 2006 del artículo 2.7.10, que establece una serie de materias relativas a, como lo dice el artículo 41 número 5, a especificaciones técnicas de diseño y emplazamiento. Que además la misma Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones fue modificada en cuanto a que también incorporó en su artículo primero una definición de qué se entendía por elemento publicitario.
y dijo que todo elemento que se entendía por instalación publicitaria, todo elemento publicitario ubicado en la vía pública o que pueda ser visto u oído desde la misma. ¿Qué ocurrió, excelentísimo tribunal? ¿Y qué es lo que es materia hoy día de este requerimiento y lo que va a ocasionar, sin duda alguna, probablemente la interposición de otros requerimientos? Ocurrió que hoy día hay una serie de letreros, estructuras y soportes que llevan algunos más de 50, 60 años en los edificios, en edificios antiguos. Estas estructuras formaban parte de la edificación, pero no formaban parte de la regulación territorial, de la regulación urbanística. ¿Qué es lo que ha hecho hoy día la municipalidad? La municipalidad aplica, en la última respuesta que nos da y que motiva el reclamo de ilegalidad, ha dicho, señor, yo debo aplicar la altura máxima, e incorpora en la altura máxima una estructura soportante de publicidad que data de más de 50 años. Lo que nosotros sostenemos, y fue lo que nos hizo ruido al momento de interponer este requerimiento, fue que cuando nosotros pedimos en el reclamo de ilegalidad una diligencia cuál era de por qué la municipalidad en ese minuto, y quiero recordar brevemente, la municipalidad dijo, señor, aquí hay un permiso de edificación otorgado, y como hay un permiso de edificación otorgado se rige por la nueva normativa urbanística. Nosotros pedimos un oficio a la Seremi en el reclamo de ilegalidad antes que este fuera suspendido, y la Seremi contestó diciendo, aquí no hay un permiso de obra, aquí no hay un permiso de edificación, aquí hay un permiso de instalación de estructura. Eso nos llevó a replantear el tema y a considerar que realmente aquí había un problema de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al 41 número 5. Que estudiado estos antecedentes, en primer lugar, tal cual se señaló en la relación, consideramos que había un vicio de forma en primer lugar. ¿Por qué? Tal cual se señaló, y en este sentido me remito un poco a la relación, pero al revisar el control previo de constitucionalidad, no hubo pronunciamiento respecto del artículo 41, número 5, en circunstancias que, se señala perfectamente, a nuestro juicio esta es una materia de ley orgánica constitucional. ¿Y por qué es materia orgánica? ¿Por qué es materia de ley orgánica constitucional? Porque a nuestro juicio se le entregan atribuciones específicas a las municipalidades conforme se define en el artículo 118 de la Constitución Política de la República. ¿Y cuáles son estas atribuciones que se le otorga a la municipalidad? En primer lugar, otorgar permisos de instalación de publicidad. Antes no existía esta facultad. Tal como lo he señalado con anterioridad, lo que existía era la posibilidad de cobrar derechos de propaganda. Pero hoy día se le otorga la facultad de cobrar un permiso específico. Y a nuestro juicio eso es parte de las funciones y atribuciones de las municipalidades, en consecuencia, debido a haber sido objeto de una ley orgánica. Era materia de ley orgánica, en consecuencia estaba sujeto al control preventivo de este tribunal. La segunda atribución que se le otorga es la de dictar ordenanzas en materia específica. Es cierto, como dice la municipalidad, de que efectivamente la ley orgánica constitucional contempla en su artículo 12 la posibilidad de dictar decretos, reglamentos, ordenanzas e instrucciones para la correcta ejecución de sus atribuciones. Sin embargo, acá en forma específica se señala y se dice que los permisos de instalación de publicidad, se autoriza a cobrar los permisos de instalación de publicidad en la vía pública o que se han visto a vía de lo mismo, de conformidad a lo que establezca la ordenanza de propaganda y publicidad respectiva. Pero incluso, yendo más allá aún, la misma circunstancia de que se establezca que será la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción la que establezca los estándares técnicos de diseño y emplazamiento, de manera indirecta establece una facultad a través de esta delegación, esta verdadera delegación en blanco, que así este tribunal lo ha sostenido en algún fallo, permite que al dictarse la normativa del 2.7.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se establezca que los planes reguladores comunales, que son ordenanzas municipales, puedan establecer mayores restricciones.
eso es una delegación de delegación, pero no solamente una delegación de delegación, sino que además permite delegar una facultad y que un cuerpo normativo de carácter infralegal establezca mayores restricciones que la propia delegación que se ha hecho. A nuestro juicio, ese control preventivo debió haberse hecho por los motivos y fundamentos que he señalado. En cuanto a la inconstitucionalidad de fondo, primero señalar que a nuestro juicio existe aquí un vicio de constitucionalidad de carácter objetivo. Y el vicio de carácter objetivo es muy simple. Nosotros no negamos de que eventualmente exista prohibición al presidente de la República de que en materias de orden legal no pueda la ley establecer la posibilidad de que el presidente pueda dictar normas de ejecución. No negamos eso. Lo que sí negamos es que por medio de normas de carácter infralegal se puedan regular materias propias de ley, pero que además afecten garantías constitucionales. Eso es lo que se está sosteniendo en definitiva en el recurso. Por lo tanto, a nuestro juicio, claramente no puede ser posible que mediante una norma de carácter infralegal, por medio de una delegación en blanco, y ya los pondré por qué considero que es una delegación en blanco que permite el abuso de las municipalidades, se pueda regular directamente una actividad económica, como lo voy a señalar a continuación, y además afectar derechamente facultades esenciales del derecho de dominio. Como lo señalé, dentro de las inconsistencias que tiene esta delegación, es que se han afectado derechamente, en el caso concreto, garantías esenciales a través de la dictación del artículo 41, número 5. Dijimos que existe un vicio objetivo, y ese vicio objetivo está dado por la circunstancia de que permitir que normas de carácter infralegal, esto es, ordenanzas, en principio reglamentos que se traducen en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y ordenanzas municipales, puedan regular derechamente una actividad económica y afectar el derecho de dominio. ¿Cómo se materializan estas vulneraciones? Estas vulneraciones se materializan de la siguiente manera. En lo que respecta al artículo 19, número 21, claramente el artículo 19, número 21 establece el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. La circunstancia de que una norma el artículo 41, número 5 del decreto ley 3063 permita al señor presidente de la República, a través de un decreto supremo, modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo de forma genérica que podrá regular las normas técnicas de diseño y emplazamiento, sin duda alguna afectan el derecho a ejercer una actividad económica. ¿Y cómo lo afecta? En el caso específico, recordemos lo que yo decía al principio. Esta no es cualquier modificación a la regulación territorial, a la regulación urbanística. Esto es derechamente incorporar una actividad económica, cuál es la actividad de publicidad, de avisaje y de propaganda, incorporarla al tema urbanístico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a través, por ejemplo, de las limitaciones efectuadas, de las limitaciones establecidas en un plano regulador comunal o en un plan seccional, yo puedo establecer mayores restricciones que ese mismo artículo 2.7.10, como por ejemplo la respuesta que nos da la municipalidad estableciendo las alturas máximas. ¿Cómo opera hoy día el tema? Y aquí me detengo un poco para que aterrizar este tema. Las comunidades, sobre todo las antiguas comunidades, las regidas por la antigua ley 6.071, la ley de propiedad horizontal,
tenían estos grandes letreros. ¿Qué es lo que hacían con estos letreros? Obviamente arrendaban este espacio y en el arrendamiento de este espacio permitían costear lo que eran los gastos comunes de esas comunidades. De hacer efectivo lo que establece la municipalidad, de aplicarse el 41 número 5, ¿qué es lo que ocurriría hoy día? ¿Cuál es el efecto práctico? El efecto práctico es que como deben sujetarse incluso, que es lo que pretende la municipalidad, incluso estructuras soportantes de publicidad construidas con anterioridad al año 2005, muy con anterioridad al año 2005, incluso con anterioridad al decreto ley 3063 del año 79, hoy día no puedan publicitar, no puedan avisar, generando un verdadero elefante blanco. De hecho, hay muchas comunidades, por ejemplo, en la Comuna de Santiago e incluso en la Comuna de Providencia, que hoy día ustedes las ven vacías. Claramente eso afecta el derecho de propiedad de las comunidades. Y en lo que respecta a mi representada, claramente afecta en la medida que ya tenía un permiso, y debo ser presente que el permiso se otorgó, el primer permiso que se otorga el año 2011, que este permiso de instalación de publicidad se otorga vigente la limitación de la altura máxima. Por lo tanto, no es baladí este tema respecto de la altura máxima y de la delegación en blanco que hace el artículo 41 número 5. Derechamente afecta hoy día a las comunidades respecto a las estructuras soportantes construidas con anterioridad al año 2005 y también afecta a quienes desarrollan la actividad económica de publicidad y avisaje, que han contratado con estas comunidades y han adquirido un derecho de dominio sobre su derecho a usar y gozar de estas estructuras. Ejemplos concretos respecto de cómo se manifiesta estas vulneraciones, cómo se produce un efecto contrario al querido por el constituyente. Por ejemplo, si nosotros revisamos la ordenanza del Plano Regulador Comunal de Santiago, se dice, y me permito leer, señor presidente, el artículo 21, numerales 4 y 8, respecto del tipo de propaganda emplazada sobre techo al interior de propiedades privadas, señala lo siguiente, 21 número 9, propaganda no permitida, todas aquellas que no estén estipuladas en los puntos anteriores. ¿Qué es eso? Es derechamente, otorgarle un papel en blanco a las municipalidades a través de esta delegación. Por eso sostenemos que aquí claramente hay un vicio de constitucionalidad objetiva, porque se está regulando o pretendiendo regular una actividad económica, como también regular facultades esenciales del derecho de dominio a través de una norma de carácter infralegal, como sería el decreto supremo que aprobó la Ordenanza General Marítima de Construcciones, y también a través de la Ordenanza de Publicidad y Propaganda. ¿Qué es lo que ocurre? Y me voy a detener en el artículo 19, número 24, que nosotros consideramos que aquí claramente existe una verdadera expropiación. Aquí existe una expropiación por un acto administrativo. Es más, creemos que acá hay una carga pública impuesta en forma irracional y desproporcionada. Por lo tanto, a nuestro juicio, ya no solamente es un vicio de constitucionalidad de forma, no solamente es un vicio de constitucionalidad objetivo, sino que además se producen en la práctica efectos contrarios al querido por el constituyente. ¿Cuál es? Que a través de normas de carácter infralegal, reitero, se puedan afectar derechos tan importantes como el ejercicio de una actividad económica, el desarrollo de una actividad económica o el derecho de propiedad. Finalmente, y terminando mi alegato, este tema se planteó, señores ministros, ustedes recordarán que antes de que se dictara, o sea, después de que
se presentara este requerimiento de inaplicabilidad, se dictó una sentencia, que es la sentencia en juicio rol número, que permite, con fecha 21 de enero del año 2016, caratulado Pentagrama Chile con Valenzuela Edo con alcalde ilustre Municipalidad de Vitacura. Las circunstancias eran completamente distintas, pero un poco la normativa cuya inaplicabilidad se solicitaba era la misma. Y en el voto de minoría, que es plenamente aplicable en este caso, se señaló y se dijo, señor, dijo este tribunal en el voto de minoría, la norma ilegal se presta para abusos reglamentarios. Señala, este Tribunal Constitucional ha prevenido que la ley solo puede establecer nuevas regulaciones y que a pretexto de regular no puede impedir una actividad salvo las tres causales, tratándose del artículo 19, número 21 de la Constitución Política. Y que claramente el artículo 41, número 5, el actual artículo 41, número 5 del decreto ley 3063, denominado Ley de Rentas Municipales, es una alegación en blanco y es una emerición genérica que se presta para abuso por parte de algunos municipios. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, conforme a lo expuesto, solicito que se declare inaplicable para el caso concreto, en forma específica, el inciso segundo del actual artículo 41, número 5 del decreto ley 3063, denominado Ley de Rentas Municipales. Muy amable, señor presidente. Muchas gracias a usted. Por la requerida, la Municipalidad de Santiago alega el abogado Orlando Asbun. Hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, su señoría excelentísima. Yo en verdad creo que voy a alegar menos, pero quiero hacerme cargo de varios puntos que se sostuvo por el colega. Quiero referirme a aspectos de hecho. Está claro que este es un excelentísimo tribunal de derecho, pero ¿en qué contexto se llega a este requerimiento? Podrán aparecer duras las palabras, pero tengo que hacer referencia a las cosas como a nuestro entender son. Probablemente la intención de este recurso es meramente dilatorio, porque la requirente de alguna forma ha estado obteniendo plazos para evitar pagos de impuestos municipales, que a esta altura vamos en 400 millones de pesos. Voy a referirme un desglose de eso para no imputar deudas que están compartidas, digamos. Ahora, esta sociedad, quiero ser muy respetuoso en expresar estas cosas, pero yo creo que deben saberse, funciona con domicilio falso. Tiene un domicilio en Teatino 251, oficina 305, que no existe. Hay informes de inspectores que han ido a notificar multas, no existe. Han ido arquitectos para tratar el tema de el diseño que tiene arriba, digamos, en la pantalla LED, no lo encuentran. Receptores judiciales han intentado notificar demandas, no existen. Con el propósito de yo tener certeza de lo que estaba firmando, lo que iba a firmar ahora que lo estoy haciendo, concurrí personalmente ayer al domicilio, está en el centro, un par de cuadras, caminé y resulta que hay un taller oftalmológico de lentes, de lentes, digamos, de contacto, para ser más preciso. Entonces, insistiendo en este punto, el representante legal de la sociedad fija ese domicilio, mi distinguido colega, a quien conozco por muchos años, también fija el domicilio en el requerimiento. El gerente general ha hecho proposiciones de pago de la deuda a la municipalidad, tengo las presentaciones ahí, pero solamente va a hacer referencia, no fija domicilio. La arquitecta con quien se entendió la municipalidad envía correos, tenemos correo, en que el correo viene sin domicilio. Esto está todo hecho de adrede para obtener la evasión tributaria. El correo del arquitecto pone un celular, no tiene un teléfono fijo, con lo cual uno podría llegar al domicilio de la sociedad, no, usa solo el celular. Es decir, estamos hablando de una empresa virtual, no tiene espacio físico donde opera. Por supuesto que le impide
a la municipalidad a ejercer los derechos que le corresponden, y que actualmente, como digo, tenemos una deuda de 400 millones y desgraciadamente va a subir al doble entre que se resuelva este requerimiento. Recién ahí va a comenzar a continuar el juicio de ilegalidad. Uno suma los plazos del tribunal, de la excelentísima Corte Suprema con una casación que se va a presentar. Tenemos 1 año y medio en que la tarifa va a seguir subiendo. Esa es la realidad con que se encuentra la municipalidad. Ahora bien, respecto del rechazo que la municipalidad hizo a la solicitud de la requirente en cuanto a que la patente se pusiera a nombre de ellos de la anterior sociedad y que se le otorgara un permiso a ellos de la anterior sociedad. El rechazo tuvo unas motivaciones a nuestro entender. Esto es materia de discusión en el recurso de ilegalidad, pero creo que hay que tenerlo presente a nuestro entender acá también en este excelentísimo tribunal. La sociedad LAC, Sociedad de Servicios Publicitarios LAC, solicitó un permiso para explotar publicidad en la azotea del edificio Merced número 22. En esa oportunidad se le otorgó un permiso provisorio, acogido al artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El plazo del permiso era 3 años. Otorgado el permiso, se le otorgó una patente, solo pagó 3 meses. Lo único que pagó fueron 3 meses y de ahí para adelante no pagó más. Cuando terminan los 3 años, la sociedad antecesora de la requirente tenía una deuda de 124 millones, como dijo la señora relatora. Al día de hoy esa deuda son 261 millones. Esta sociedad LAC, su señora excelentísima, utilizaba el mismo domicilio, el que acabo de señalarte, Atino 251, oficina 305, el mismo, nunca se le pudo ubicar, hasta el día de hoy no podemos cobrar nada. Ante esta situación, por supuesto, es un juego tan antiguo eso, transfiero todo para que a mí no me cobren y empiece una empresa nueva. Así fue. La sociedad LAC se retira de esto, hay un nuevo contrato de la sociedad requirente con la comunidad, hay una suerte de contratos de arrendamiento, pagos mensuales y toma posesión material de la pantalla de la azotea, la actual requirente. Nos solicita en junio, más o menos, del 2015, nos solicita el director de renta que por favor en lo sucesivo, a raíz de este contrato, la patente se pusiera a nombre de ellos porque la habrían adquirido. El director de rentas contesta mediante una carta diciendo que no es posible acceder a la solicitud porque de conformidad con el artículo 39 de la ordenanza 62 municipal de propaganda, no puede haber traspasos, digamos, de derechos respecto de patente en que se tiene deuda. A la fecha del rechazo, como dije, había 124 millones de deuda. La requirente en esta causa insiste con su petición el 5 de diciembre del 2015, en que pide que se le mantenga el permiso que tenía la antecesora, pide que se le mantenga la patente y ofrece pagar, no como se señaló acá, la totalidad de la deuda, ofrece pagar solo el capital, sin intereses, reajuste ni multa, y ofrece pagar a plazo. La municipalidad derechamente no tiene confianza en que vaya a pagar, y ¿cómo que se llama? Hizo una serie de ofertas, la cual ciertamente fue rechazada. Y agrego, esto es lo más insólito, dentro de la oferta de pago que hizo la sociedad requirente, ofreció pagar con un 20% de utilización de la pantalla de la municipalidad, es decir, ofreció pagarnos con servicio. Yo no sé que la municipalidad qué podría hacer con una pantalla y ocuparle el 20%, es decir, no sé, va a empezar a hacer propaganda de qué. No quiero ser irónico, su señora excelentísima, pero si aplico el criterio de la proposición que ellos hicieron de pago de impuestos, yo tendría que después admitir una persona que trabaja en La Vega, que nos quiera pagar con bienes que vende en La Vega. Nunca los impuestos se han cobrado con especies, se cobran con dinero efectivo.
esa solicitud de diciembre fue rechazada en un contexto más completo, digamos, hubo una segunda argumentación. Primero, la administradora municipal reiteró de que no se podía traspasar algo que tenía deuda y que el permiso había caducado. El tema que estaba traspasando un permiso caducado. Terminado. Obviamente que no podía adquirir nada el adquirente en esa situación. Y segundo, agrega que el plan regulador comunal no permite una altura de 23 metros, sino que tiene que ser inferior, y eso lo excede. Se produce el rechazo. Bueno, transcurrió el plazo, no presentó recurso de protección, no presentó recurso de ilegalidad. Vencidos esos plazos, inventó la creación de un nuevo plazo que se estila, muy desgraciadamente, e interpuso un recurso de reconsideración establecido en el artículo 60 de la ley 19.880. En verdad los fundamentos del recurso eran siempre los mismos anteriores, pero agregó una serie de cosas, enredó la cosa. El propósito, plazo. A nosotros ya entendíamos con toda evidencia que si es que rechazábamos esa solicitud, obvio que iba a venir un recurso a continuación, la rechazamos porque no aportó nada nuevo, vino el recurso de legalidad. Y por supuesto después del recurso de legalidad vino este requerimiento y así detuvo todo. Mientras tanto la pantalla sigue cobrando los derechos. La actual sociedad tiene una deuda aproximada hasta el día de hoy como 161 millones de pesos. Ahora, lo que voy a decir no lo puedo probar, pero voy a declarar un hecho cierto, digamos. No, me estoy extendiendo más en los hechos, a continuación voy a pasar al derecho. Pero lo hecho, digamos, la parte legal ya fue expuesta por la señora relatora, es muy poco lo que puedo agregar. Pero lo que quiero decir es que, si bien estrictamente legal hay una sociedad y hay otra sociedad, en la práctica, esto no lo puedo probar, pero voy a decir porque lo sabemos, son las mismas. Esto es muy antiguo, una sociedad se mete en el problema que he descrito, cuando ya está sofocada, se lo traspasa a otra sociedad, distintos nombres, distintos socios, continúa el giro, fantástico. ¿Cómo sabemos que son los mismos? Porque la persona que concurre a la municipalidad, que tiene un rango de ejecutivo, no es un empleado de ejecutivo, es el que va a la municipalidad, tramita con los inspectores, envía carta, es la misma persona que está tramitando, la que tramitaba antes cuando era LAC y la que tramita ahora cuando es LED. Y por supuesto, como señalé, ambas fijaron el mismo domicilio, que es falso. Entonces, ahí hay una relación de una sociedad con la otra. Su señoría excelentísima, quiero hacer referencia a un par de cosas, con su permiso. Esto es lo que me faltaba. Habiendo caducado el permiso que tenía la anterior, la requirente solo podría obtener uno nuevo pidiendo un permiso nuevo. Es por eso que ha insistido tanto de conservar el anterior, porque el anterior, según su posición, no regiría en las normas actuales. El letrero dice que es muy antiguo, en consecuencia estaría acogido a la ley antigua ante la modificación, y por eso persiste en colgarse del permiso anterior. Pero ese ya caducó. La única forma de poder ejercer actualmente esa actividad es, ¿cómo que se llama?, pidiendo un permiso nuevo, y ahí se le aplican las normas nuevas, y esas son las que resultan imposible cumplir. Los aspectos, de hecho, estamos más o menos completos en ese sentido. Ahora, su señoría excelentísima, se reclama de que habría, digamos, inconstitucionalidad de fondo y de forma por las razones que se ha expuesto. Yo primero quiero hacer el siguiente alcance que para nosotros es importante, la señora relatora se refirió a ello. En estricto rigor, este requerimiento se presentó única y exclusivamente respecto del inciso segundo, disculpe, respecto del inciso segundo del número 5 inciso segundo del número 5 del artículo 41
de la ley de rentas municipales, que está fijado su texto refundido en el Decreto Supremo 2385 del año 86, que fijó el texto refundido del Decreto Ley 3063 del año 79 sobre rentas municipales. Ruego que disculpen, ese inciso fue agregado por el artículo 4, número 12, la letra A de la ley 20.033. Esta ley es la que, según la requirente, sería de los efectos constitucionales que hemos señalado. Si me permite, su señoría excelentísima, leer una cosa muy corta, pero que para nosotros es demasiado importante. En la página 16, letra A, dice el recurso letra C: en efecto, debemos precisar que la declaración de inaplicabilidad que se pretende no comprende toda la norma precitada, que fue el artículo 5, el número 5, sino únicamente el número 5, en aquella parte que señala, comilla, las normas para regular los estándares técnicos de diseño y emplazamiento para la instalación de la publicidad, a que se refieren los acápites anteriores, serán fijadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a la cual deberán ceñirse las respectivas ordenanzas locales sobre propaganda y publicidad. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Esta fue la materia que sometió a consideración de este excelentísimo tribunal, no el articulado entero. En nuestra modesta opinión, creemos que si se extendiera a más de este artículo, la requirente ya fijó la competencia de este excelentísimo tribunal, y creo que referirse a más de esto, en nuestra opinión, estaría fallando respecto a una cosa que excede porque no fue sometida a consideración. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Porque la requirente dice que el número 5 otorgó una serie de facultades, autorización para dar permiso de propaganda, autorización para cobrar derechos de propaganda, y en fin, además señala que nosotros podemos dictar una ordenanza. Eso está en el inciso 1, eso no fue parte del requerimiento. Respecto de los vicios de constitucionalidad de forma que se alegan, quiero señalar, su señoría excelentísima, que para ver si requería o no requería el trámite previo de control de constitucionalidad por parte de este excelentísimo tribunal, hay que revisar la norma del artículo 93, número 1 del Código, de la Constitución Política de la República. Ese artículo señala que procede el control previo de constitucionalidad por parte de este excelentísimo tribunal solo en 3 casos, y no se da ninguno. Uno, respecto a las leyes que interpretan un precepto de la Constitución. El inciso segundo referido no interpreta un precepto de la Constitución. Después, solo, respecto de las leyes orgánicas constitucionales. El precepto en comento no se ha referido, no ha modificado ni otorgado atribuciones que sean propias de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. No está en esa esfera, de manera que no requiere el trámite que he señalado. Tampoco modificó la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No estoy viendo cuál es, pero es la 16.000 no sé cuánto de 1965. No toca ni el Ministerio de Urbanismo y Construcción, la Ley Orgánica, ni el de la Municipalidad. En consecuencia, no requiere. El tercer caso que menciona la Constitución es respecto a las normas de un tratado que versen sobre materias propias de las anteriores que he señalado. Es decir, hay que atenerse a este artículo cuando procede el trámite que hemos referido. El caso de especie no está incluido en este, no requería trámite de control preventivo de constitucionalidad. Lo que sí hace el inciso, cuestionado, es algo contrario a darnos facultades, nos la restringe.
nos dice, digamos, es decir, establece que mediante la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se regularán los aspectos que son técnicos de diseño y emplazamiento de la propaganda que se instale, en fin, vista y oída de la vía pública, etcétera. Y dice que las municipalidades deberán ceñirse en su ordenanza a lo que disponga la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Es decir, en vez de darnos atribuciones, nos las quitó. Y con toda razón. No podrían la ordenanza de las distintas 340 y tantas municipalidades que existen en el país empezar a dictar normas contrarias a la ordenanza en materia de regulación de la propaganda. Ahora, el inciso segundo que está cuestionado, lo único que hizo, en nuestro entender, fue una remisión a la potestad reglamentaria para que regulara los aspectos de detalle que debía contenerse, digamos, en la normativa sobre la instalación, digamos, de este tipo de instalaciones. Ahora, de todas formas, hacemos presente que la ley en cuestión, la 20.033, fue aprobada con los quórum exigidos por la Constitución de parte del Congreso, de manera que no creo que podría llegarse a una inconstitucionalidad respecto de ella. Ahora, respecto de los vicios de fondo que se alega, yo quiero referirme, su señoría excelentísima, como ya acabo de decir, lo que el inciso 2 del número 5 del artículo 91 de la Ley de Rentas Municipales no hizo más que no le otorga propiamente tal una delegación, sino que se remite a las facultades del Poder Ejecutivo para que ejerza la potestad reglamentaria y entre a regular en aspectos que no son propios de la ley. En realidad, la ley tiene que regular los aspectos de fondo, el núcleo político, la cosa esencial de la materia que está regulando. Los aspectos técnicos siempre han quedado en el poder, digamos, reglamentario del Poder Ejecutivo. Este artículo regula aspectos tan de detalle que de alguna manera son inconcebibles que estuvieran contenidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, tales como la zona urbanística, la zona en la cual se emplazan. Ahí entran a regir los planos reguladores comunales, los seccionales, el plan regulador metropolitano, todas normas urbanísticas que son propias, digamos, de un reglamento y no del Poder Ejecutivo. Regula, su señoría excelentísima, cosas como la resistencia al viento, la seguridad, estabilidad, normas de incendio, este tipo de letreros. Regula una cantidad de detalles como que no se pueden instalar en parkings comunales, intercomunales, no se pueden instalar letreros luminosos en lugares residenciales. Entra en toda una normativa que no es propia, digamos, del legislador. Entonces, en ese sentido, no nos cabe duda a nosotros de que no ha habido las infracciones que se sostienen. Como señalé en el informe, no en el informe, en las observaciones que hicimos a este requerimiento, hicimos un lato desarrollo de más que la doctrina, en realidad fue de la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, respecto de la evolución que ha presentado en relación a las tesis de reserva absoluta y la actual tesis predominante. Por eso señalé que estaba caduca la de reserva absoluta. En realidad a lo mejor fue excesivo, pero cada vez hay menos fallos, digamos, que la sostengan. En cambio, la tesis de la reserva diferenciada y relativa es la que prepondera en la doctrina y en la jurisprudencia, y en este sentido eso es lo que ocurrió en la norma que se imputa. Ahora, por supuesto que la regulación que hace el Ejecutivo no puede controvertir ni las garantías constitucionales, digamos, que se le da a las personas,
tampoco puede contradecir la norma que le otorgó, digamos, la remisión a la potestad reglamentaria, y eso en cuanto a forma y fondo. No puede haber texto expreso contra la norma, pero tampoco puede, digamos, perseguir propósitos distintos que el que persigue la ley. Digamos, el reglamento, la potestad reglamentaria tiene que pretender aplicar, complementar, digamos, y regular los aspectos de detalle para obtener el propósito para la cual se dictó la ley en la materia que regula. Eso es lo que se llama razonabilidad técnica en la doctrina. Ahora, quiero hacer algunos comentarios para terminar. Su señora excelentísima, quiero referirme a esto. La Ley General de Urbanismo y Construcciones no es el tema que estamos hablando respecto a esta ley, está cuestionada otra, pero es importante señalar lo siguiente. La Ley General de Urbanismo y Construcciones permanentemente en su articulado, pero está lleno de artículos que se remiten a la potestad reglamentaria, señalando que esto será regulado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Es una cosa que lo hace permanentemente, de manera que, y es precisamente por lo que he señalado, que la ley no puede meterse en temas que son de un nivel de detalle que le son impropios. Siempre, cuando hay una regulación de alguna materia, ello implica restricciones, limitaciones. En la medida que se empieza a decir cómo debe de hacerse una casa, la estructura de fierro, la estructura de cemento, cuando dice que la altura que debe tener no más que esto, no más que otro, es decir, está fijando algunas limitaciones al dominio. Lo que no puede hacer es afectarlo en su esencia. Lo que quiero señalar con esto es que cada vez que el reglamento reglamente algo respecto de una ley, esa consecuencia se va a producir. Y no por eso se está afectando alguna garantía constitucional necesariamente, hay que ver cómo está redactada. Claro, uno recuerda el caso del fallo de la propaganda en la carretera que hubo en el año 92, en que se reglamentó que los letreros tenían que estar 300 metros al interior del predio. Estaba diseñado casi malintencionadamente. A 300 metros no se iban a leer los letreros. Entonces, ese tipo de contradicciones no se puede incurrir. Pongo solo un punto de referencia, su señora excelentísima, el artículo 105 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. A modo de ejemplo, esto se repite en toda la ley. Ahí establece que el diseño de las obras de urbanización y edificación deben cumplir con los estándares que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Hasta la redacción es similar con el inciso segundo. Se remite para que los aspectos de detalle se regulen, digamos, en la ordenanza. Y ahí regula, su señora excelentísima, los trazados urbanos, el área y equipamiento, la línea de edificación rasante. Su señora excelentísima, llega a regular a tal punto el dimensionamiento mínimo de los espacios que puede tener una construcción. Si yo quiero construir un hotel, yo no puedo hacer las habitaciones del tamaño que se me ocurra. Me ponen una limitación mínima, no pueden ser más chicas de tal superficie. ¿Y dónde queda, digamos, el derecho de dominio que describe el artículo 582? Ciertamente que constituye una suerte de limitación, pero no necesariamente se llega, digamos, a la inconstitucionalidad. Nosotros creemos, último comentario que hago respecto de esto. Ha señalado la requirente de que el reglamento estaría reglamentando, digamos, la actividad económica de propaganda. Su señoría excelentísima, nosotros no compartimos eso. En verdad, lo que hace es reglamentar los aspectos técnicos de diseño de la propaganda, no regulariza la actividad económica de propaganda. Más bien está referido a cosas de seguridad, de instalación, y en ese sentido no se está afectando
las garantías constitucionales que se ha citado en el recurso. Por todas estas consideraciones, solicitamos que sea rechazado el requerimiento de autos. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿alguna pregunta a los abogados? Ministro Letelier. Muchas gracias. Al abogado de la municipalidad preguntarle si LAC Limitada y LED Chile notificaron a la municipalidad de este contrato de cesión de derecho, abogado. La sociedad LED sí nos notificó el contrato por escritura pública y por eso nos pide que la patente y el permiso se cambiara a nombre del adquirente, que fue LED. Ministro Vázquez. Sí, una consulta. El permiso de instalación de estructuras, que es del año 2011, señala como propietario a LAC Limitada. Quiero saber primero, en primer lugar, si no hay un error en esto, porque en definitiva el propietario debería ser el propietario del edificio, que es la comunidad. Si no se otorgó equivocadamente a una persona que era arrendatario, porque hay un contrato entre la comunidad y el arrendatario. Y eso tiene que ver de alguna manera con qué pasa con la comunidad, en este caso, porque hay un contrato entre LAC y la comunidad, y en definitiva hoy día entre el LED y la comunidad, pago de renta o canon de arrendamiento. ¿Existe algo de eso? ¿Existe alguna acción judicial por parte de la comunidad del edificio de Mercedes 22 en relación a eso? Sí. Bueno, en primer lugar, efectivamente existe un contrato hoy día de hubo una cesión del contrato de ocupación y arrendamiento de la estructura soportante del edificio entre LAC y LED. Ese contrato, si no me equivoco, es de mayo del año 2014. Hoy día la sociedad LED Chile paga en forma permanente y continua a la comunidad. Ahora, nosotros informamos de tanto el reclamo de ilegalidad como el recurso de inaplicabilidad a la comunidad a efecto de que pudiese hacerse parte la comunidad también, tanto en el reclamo de ilegalidad como en el recurso de inaplicabilidad. Pero efectivamente hoy día existe ese contrato y por lo tanto, y es por lo mismo que nosotros sostenemos que nosotros somos continuadores de los permisos que la municipalidad en su momento otorgara a la sociedad LAC. Y si me permite, señor presidente, a propósito de la pregunta, hacer un par de correcciones. De hecho, no en el mismo tono que mi contraparte, un poco más suave, eso sí. Decirle lo primero, ¿cómo se origina? Todo se origina en un recurso de revisión extraordinaria, en que en el recurso de revisión extraordinaria precisamente lo que pretendía la sociedad LED era regularizar el tema, dado que la municipalidad se negaba a otorgar, o sea, no solamente a renovar, porque el permiso que efectivamente señala mi contraparte, que es el artículo 124, el procedimiento permite la renovación por 3 años más. Y se negaba, dado que se debía plata por la sociedad LAC, que la municipalidad demandó a la sociedad LAC. Nosotros efectivamente hicimos no una, sino que hemos hecho 4 propuestas de pago, a efecto de llegar a un arreglo. ¿Qué es lo que ocurre con la municipalidad? ¿Y cuál es el tema acá? Que la municipalidad lo que pretende, dice, señor, sabe que hay una altura máxima. Entonces si uno dice, bueno, si había una altura máxima, la hay desde el año 2005, porque el plano regulador es exacto, no ha variado en esa parte, los 23 metros. Si lo que en definitiva hay acá es que lo que pretende la municipalidad es obtener un permiso de edificación. ¿Con qué objeto? Para efecto de que la estructura se adecúe a la nueva normativa, toda vez que, como lo he señalado, lo que hay acá es que una actividad económica pasó a formar parte de una regulación urbanística. Ese es el punto de quiebre de esta inaplicabilidad. ¿Algo que agregar? ¿Perdón? ¿Algo que agregar en relación a la pregunta que se formuló? No, magistrado. Porque la pregunta, perdón, va en el sentido de que, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la ordenanza general, los permisos de edificación tienen que ser pedidos por el propietario. En este caso, el propietario no puede ser el arrendatario de una pantalla o el que ejerce la actividad comercial de tener una pantalla de publicidad. Entonces, ¿por qué la municipalidad otorgó un permiso de edificación o un permiso de obra, de acuerdo al artículo 124, a una persona que no era el propietario, propiamente tal? La verdad, magistrado, que su señoría, es que ahí hay una línea difícil de fijar
Efectivamente, los permisos de edificación se le otorgan a los propietarios, eso es así. Pero en este caso, lo que hizo la sociedad LAC fue pedir permiso para modificar, digamos, solo la parte de la cúpula con el único propósito de adecuar lo que antiguamente había y para los efectos de desarrollar esta actividad. Ahí los permisos estuvieron dirigidos a las personas que hacían la solicitud para instalar la propaganda. Como digo, hay una cosa que está en el límite. Eso es efectivamente así. Ahora, yo quiero hacer un alcance de hecho, como hizo mi distinguido colega, es que si bien la estructura es muy antigua, nosotros no desconocemos hechos evidentes, muy antigua la estructura. Lo cierto es que él la modificó bastante, no voy a decir que entera, pero la modificó en mucho. Antes había una estructura muy antigua, no sé si de madera o de qué cosa, actualmente hay una pantalla digital que tiene la altura de 2,5 pisos, es una cosa gigante. Probablemente, no tengo duda que su señora excelentísima la habrá visto cuando baja por la costanera, se ve una pantalla gigante. Ellos, para poder instalar eso, hicieron una suerte de obra, no construyeron la tarima, pero la modificaron entera, y de ahí nace la obligación de obtener los permisos, y como el anterior estaba caduco, tiene que someterse a la normativa vigente. Esa es la situación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Presidente, la Muy bien. altura, al momento de otorgarse el primer permiso el año 2011, ya excedía en consecuencia lo establecido en la normativa de planificación urbana comunal. Eso probablemente se debió a un error administrativo. Eso es efectivo, su señoría, pero el eventual error administrativo acarreará la responsabilidad administrativa de los funcionarios, pero en ningún caso logra legitimar un letrero que está en infracción de ley. Eso ya es un tema de responsabilidad administrativa. Eso, en nuestra opinión, no le daría derecho a continuar con algo que, según la legislación actual, está prohibido. Gracias. Señor presidente, ¿me permite complementar, si fuera posible, 30 segundos sobre la pregunta que hizo el señor ministro? Muy bien. Muy corto, recordar lo que mi inicio del alegato yo partí señalando de que la última diligencia antes que se suspendiera el reclamo de ilegalidad, que por lo demás tiene orden de no innovar, y en ese sentido hay que respetar las resoluciones del tribunal, fue señalar que había llegado un oficio que nosotros habíamos pedido, en que la Seremi dice que no existe, que el permiso de instalación de estructura no es un permiso de edificación, conforme a lo que establece la Ley General de Construcciones y la Ordenanza General de Construcciones. Por lo tanto, ese permiso de instalación fue entregado al particular y no, obviamente, como lo señala muy bien lo señala el señor ministro, al propietario, quien, en el caso de haberse exigido un permiso de edificación, era él quien lo debió haber solicitado. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, concluida entonces la vista de la causa. Dejo la minuta de mi alegato.